Diaria. Hola, hola, bienvenidos. Las Tres Gracias empieza a partir de ese momento y esta es la cita que compartimos todos los días para hablar de los temas familiares, para hablar de salud, de belleza, de moda, para compartir preparaciones, pero sobre todo para compartir buena energía con todo el mundo. Nos encanta que ya estén ahí, que ya estén listos. Ustedes ven que ya Las Tres Gracias tenemos visita. Empezamos hoy el programa con compañía y un tema médico que esperamos que les guste, que les sea de gran utilidad. De hecho, vamos muy pedido por los televidentes. De hecho, vamos a abrir las líneas y estar atentas a nuestras redes por si tienen alguna consulta, porque ya estamos listas para empezar. Estamos como siempre listas para empezar. Hablando de las redes, ya a través de ellas dimos algunos de los ganadores para quienes han participado de algunos de los concursos, y hoy también, si tenemos el tiempecito, los confirmaremos a través del aire. Obviamente que tenemos la oportunidad de compartir durante esta hora y 30 de aprender de nuevos temas, y este tema nos lo han pedido mucho nuestros televidentes. Es un tema de una enfermedad que se presenta más, pues por lo que sé, en mujeres. Denúncielo. Lupus eritematoso. Bien. Le estás hablando a alguien que se aprendió 15 hojas en media mañana. Exacto. ¿Qué más, Marcelita? Muy bien, pues yo también aprovecho para saludar a todos nuestros televidentes, y como decían ustedes, es un placer pues traer este tipo de temas al programa, sobre todo para hablarlos de forma sencilla, que todos podamos entender un poco más de qué se trata esta enfermedad del lupus eritematoso sistémico, y para eso tenemos a Karen Ariza y a Miguel Antonio Mesa, colegas y compañeros que de verdad me complace mucho saludarlos y tenerlos en el programa. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañen. Primero hay que aprender a entender lo que es la enfermedad, que es este lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es básicamente una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que es una enfermedad en la cual las defensas del propio organismo atacan al organismo. Es algo similar a cuando uno tiene un trasplante de riñón, que la persona empieza a rechazar el riñón de la persona a la que se lo pusieron, pero en este caso no hay ningún trasplante, sino que es los mismos órganos de la persona las que está rechazando el propio cuerpo. Los órganos, los glóbulos, ¿o qué es lo que rechaza? Toda la parte del cuerpo, dependiendo del tipo de lupus que sea, rechaza, pero en términos generales rechaza todos los órganos, especialmente el riñón. Y eso no se sabe por qué pasa. Tiene muchas causas, tiene causas que son causas de origen genético, que dan una parte, no es una enfermedad hereditaria, es decir, no es que si yo tengo lupus y mi hija nació, mi hija va a tener lupus, pero sí tiene un componente familiar. Es como una mezcla, digámoslo así, entre las diferentes boletas que uno va comprando. Uno tiene unas boletas con las que nace, que es el componente genético, y una serie de cosas que le van pasando en la vida. Pueden ser infecciones, pueden ser exposición a ciertos productos y ciertas cosas que van marcando un camino, y cuando la persona logra cumplir cierto nivel de, digámoslo así, boletas, se gana lotería y logra llegar al umbral para desarrollar el lupus. Nosotros tenemos pocas estadísticas, pero ¿cómo es el escenario en Colombia? Podríamos hablar en generalidades. ¿Es una enfermedad común? El lupus en términos generales es una enfermedad rara. Se calcula que por cada 10 a 20 artritis reumatoide, que es, digamos, que la enfermedad más común de los reumatólogos, puede haber un caso de lupus diagnosticado. ¿Cuál es el problema? Que los lupus dependen mucho del lugar del mundo donde se produzcan, es el tipo de lupus. Por ejemplo, el lupus de los europeos es un lupus que es un lupus muy suave, es un lupus con mucha articulación y mucha piel, y que generalmente es benigno. Mientras que el lupus de las personas afroamericanas, de los amerindios, o sea, de la raza mestiza que somos nosotros, es un lupus muy grave. El doctor Luis Fernando Pinto, Carlos Jaime Velázquez y otros doctores que son doctores que han hecho investigación en nefritis lúpica, la doctora Gloria Vázquez y demás, han mostrado que en nuestro medio los lupus son lupus particularmente agresivos, que tienen un gran compromiso renal, y que casi el 80% de ellos hacen formas de riñón serias. Yo me muero de la pena preguntarlo de esta manera, pero es que cuando uno menciona o escucha la palabra lupus, eso suena muy grave, ¿cierto? Entonces, exacto, las manifestaciones son muy serias. ¿Cómo es un lupus en realidad? Y cómo, no, pero cómo se manifiesta acá. De distintos tipos, y me imagino que según el tipo también debe ser el grado de gravedad que pueda tener el paciente. Digamos que en términos generales no hay dos lupus que sean exactamente iguales. Uno puede tener un lupus que sea solamente piel, que se llama un lupus tegumentario, que es muy común y que solamente son las manifestaciones en piel y la persona no tiene ninguna otra manifestación, o puede tener el lupus sistémico. Y el lupus sistémico, dependiendo de lo que tenga, de la afección que tenga, se clasifica en leve, moderado o grave. ¿El que es de la piel es el que da la característica mancha de mariposa o no? Sí, no. Ajá. O sea, la mariposa es una de las manifestaciones, pero es una manifestación que es muy asociada al lupus sistémico. Las otras, el lupus puede dar más o menos
pues puede dar cualquier lesión, pero hay una serie de lesiones que son como unas 25 lesiones que se pueden presentar que son propias del lupus, entonces puede dar todo tipo de manifestaciones. Pero las lesiones que más comúnmente dan son las lesiones que se llaman lupus discoide, que son unas lesiones que son el borde rojito y adentro va dejando una cicatriz blanca. Entonces, si sale, por ejemplo, el pelo, empieza a crecer en la parte del pelo y va destruyendo toda la parte del pelo y no puede volver a crecer en esa parte del pelito. Entonces, a pesar de que es una enfermedad que no afecta pues los órganos y la persona no, digámoslo así, no sé qué, no entra en diálisis, no se le daña el corazón ni nada, sí puede desfigurar mucho, porque si a mí me salen esas lesiones en la cara y no me las tratan, yo puedo quedar con cicatrices persistentes, con calvicie, con ¿Cómo todo. se descubre la enfermedad? ¿Y hay alguna edad en la que sea clave como para descubrirlas, alguna edad en la que se presenta más? Karen. Bueno, para la evaluación del lupus, los síntomas son muy generales, entonces dentro de las funciones que nosotros tenemos en la fundación, que es tratar de educar no solamente a los pacientes y a sus familias, sino también como a la población en general, es buscando en esas campañas educativas que hacemos, buscamos que no genere como mucho pánico, porque si los síntomas se ven dolores de cabeza, caída del cabello, lo que mencionabas ahorita, las alas de mariposa, que es esa mancha roja que aparece en la cara, la parte renal, dolor en las articulaciones. Entonces son síntomas que uno diría, uy, a mí se me cae el cabello, pero no quiere decir que, ay, se me cayó el cabello, tengo lupus, no. Entonces es como una suma de todos estos síntomas y ya entonces cuando empezamos a ver como todo eso, ya sí es necesario ir donde el médico. Ya el médico empieza a hacer los exámenes adecuados pues para el diagnóstico de la enfermedad, más la revisión que ellos hacen y ya con eso se da el diagnóstico. Por eso es importante que sea un médico reumatólogo el que diagnostique la enfermedad, porque ellos son los especialistas en este tema. Y acerca de la edad de la que más se presenta, ¿hay alguna edad así como clave? Entre la época reproductiva de la mujer, 18, 50 años, pero puede aparecer en cualquier edad. Ahora, ¿esta enfermedad tiene tratamiento, tiene cura? ¿Qué expectativas tiene una persona que es diagnosticada con, voy a tratar de decirlo bien, lupus eritematoso sistémico? Muy bien. Perfecto. Aquí vamos aprendiendo. Gaguera no tiene miedo. No, digamos que eso es muy importante y hay que hacer una salvedad, y es, por ejemplo, con los exámenes, que yo estoy casi seguro que alguno de ustedes alguna vez se habrá hecho un examen para lupus y le ha salido positivo. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado porque esos exámenes pueden salir positivos en personas aliviadas. Pueden salir positivos hasta en el 30% de las personas aliviadas. Entonces, a veces hacen los exámenes y digamos que llega muy rápido el diagnóstico de lupus y no tienen todas las otras cosas que tiene que tener uno. Ahí sí, exacto, ahí pues con lo que dice el doctor Miguel, hago la salvedad porque, por ejemplo, en mi caso, yo me hice alguna vez el examen y salió positivo. No hay ningún examen que diga lupus positivo, es una sumatoria, como decías ahora, de síntomas y exámenes. Además, pues obviamente el paciente casi siempre pasa primero por el médico general. El tener positivos esos exámenes no necesariamente indica que uno tenga lupus, es más sumar ciertos criterios diagnósticos para poder llegar al diagnóstico adecuado. Pero ahorita hablábamos del tratamiento. A veces en estas enfermedades reumatológicas, doctor Miguel, usted me va a perdonar como reumatólogo, pero Ave María, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Entonces, ¿qué alternativas hay? Sobre todo alternativas diferentes y nuevas. No todos los remedios los cubre también el sistema de salud. Digamos que en eso hay que hacer una claridad. Lo primero es que la medicina naturista es idealmente no usarla, porque este tipo de enfermedad, la medicina naturista sirve para muchas cosas, pero este tipo de enfermedad en particular, cuando tiene manifestaciones graves, dar tratamiento solamente con medicina naturista retrasa un tratamiento efectivo y eso puede dañar irreversiblemente un órgano. Les pongo las cosas así: una persona que tenga lupus grave en el riñón, el 90% a 5 años estará en diálisis, sin tratamiento. Sin tratamiento. Una persona con lupus grave en el riñón que tenga tratamiento, 90% estarán libres de diálisis a los 5 años. O sea, así de importante es el tratamiento. Muchísimo. ¿Qué es lo importante? El sistema de salud acá cubre todos los medicamentos. Sí. La ventaja del sistema de salud de nosotros es que si se necesita y se justifica de manera adecuada, siempre y cuando se haya seguido un patrón lógico, ellos lo autorizan. Lo que pasa es que antes se usaban muchísimo más los esteroides, entonces claro, muchas personas le tienen miedo a los esteroides porque entonces claro, uno es una mujer de 18 años con un cuerpo atlético y le dicen que tiene lupus y entonces dice voy a ganar peso, me van a salir estrías, me va a salir bigote, me va a salir bigote, me va a salir cachetes y todo lo demás. Entonces uno dice, pero realmente hoy en día
con los avances que hay en el tratamiento y con la minimización de las dosis que hemos estado aprendiendo a hacer a lo largo de los años en las distintas partes y con los estudios locales que han hecho los diferentes compañeros míos en el área de reumatología, han permitido que el manejo hoy en día sea un manejo diferente. Hoy en día un lupus, obviamente hay lupus muy graves, hay lupus que requieren un tratamiento muy agresivo, pero hoy en día es inusual un lupus que no se pueda controlar. Sí. Y el tema de las emociones y el lupus también, tengo entendido que son enfermedades que suelen ser muy desconsoladoras, entonces es muy frecuente que los pacientes sufran depresión y esto obviamente baje defensas y todo lo que en consecuencia llega, ¿no? Sí, nosotros de hecho hicimos una investigación en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde estuvimos mirando cómo afectan estas variables en la calidad de vida, pues como de estos pacientes. De ahí nace la idea de Fundación Gales. Yo soy la fundadora, soy paciente, y teniendo en cuenta como esos resultados, a pesar de que aquí en Antioquia no fue tan grave, nace la idea de la fundación precisamente por eso, porque cuando uno empieza a conocer personas, sobre todo la parte de lo que tú decías de sentirse como tan desconsolado, sí, es porque uno dice, pues lo primero, normalmente no es una cosa como muy conocida, entonces uno escucha lupus solo y con el nombre se asusta. Es que suena eso. Sí, claro, solo con el nombre ya tiene uno para asustarse. Entonces, segundo paso, Google. Peor todavía. Demasiada información. Eso ya uno dice, no, yo mejor me encierro en una pieza y esperemos a que llegue el día, la muerte. Sí. Entonces, pero sí, pues por ejemplo, cuando la gente me ve a mí, hay muchas pacientes que les molesta el comentario, pero a mí me dicen, Karen, ¿vos tenés lupus? Sí, yo tengo lupus hace 13 años. 13. Sí. Es un lupus bien manejado. ¿Y la fundación, entonces, a quiénes beneficia o de qué manera? Entonces buscamos eso, que las pacientes se den cuenta que con un buen tratamiento, con un buen acompañamiento, darse cuenta que no están solas, que podemos compartir, que pueden ver las experiencias de otras personas, aunque no todos tengamos, no siempre nos afectemos de la igual manera. Eso va a ayudar a que esos síntomas de pronto depresión y ansiedad en muchas personas disminuyan. En que si, por ejemplo, nos mandan un medicamento, todos están en el POS. El problema es que muchas veces la EPS pone problema, entonces uno busca, bueno, ya ellos buscan ayuda con nosotros, entonces ellos saber que nosotros les podemos ayudar a hacer una tutela, un derecho de petición, buscar los medios con los médicos, con personas, para que ese camino no se haga como tan difícil. Entonces eso también va ayudando a las personas. Me encanta eso, Karen, ¿sabes por qué? Porque en ocasiones los médicos tienen mucha información, pero hay una lejanía con el paciente. El tener un médico y un paciente que también es paciente y que ha vivido por eso, y sobre todo esta fundación donde todos podemos saber que nos apoyamos entre todos, es mucho más sencillo. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cómo se pueden, las personas que nos están viendo y que de pronto tienen lupus o tienen familiares con lupus, cómo pueden pertenecer a la fundación? Bueno, nosotros actualmente no tenemos sede, pero igual siempre estamos muy presentes por medio de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, correo electrónico, página. O sea, tenemos y aparecen todo, así como Gales, como la reina de Gales. Fundación Gales. Fundación Gales. Con todo respeto te pregunto, en los 13 años que has tenido que vivir con la enfermedad, ¿qué tan normal ha podido ser tu vida? Yo trato de que sea lo más normal posible. Hay días, obviamente, en que en lo que más nos quejamos los pacientes y que muchas veces, o sea, cuando no es tan evidente, porque es lo que te digo, ay, pero es que usted parece que no tuviera nada, pero es que yo tengo días en que el cuerpo me duele y no me quiero parar de la cama y eso no se me ve así a simple vista. O hay días en que uno también amanece como deprimido, como aburrido. Entonces... ¿Tienes hijos? No. ¿Y te preocupa la maternidad? ¿Una persona con lupus puede tener hijos, por ejemplo? Sí, deben de tener pues un control con su médico tratante y el ginecólogo. Obviamente deben de tener como ciertas condiciones, que no hayan tenido daño renal. Digamos que antes era muy peligroso tener hijos cuando uno tenía lupus, pero hoy en día con una adecuada planeación el embarazo puede ser completamente normal. Lo más importante es que la persona no haya estado activa del lupus, es decir, que el lupus no haya hecho no esté daño o no esté haciendo ningún daño en los últimos 12 meses. Eso es lo más importante. Si el lupus lleva 12 meses quieto, la persona puede quedar en embarazo con los exámenes, porque hay que hacer el problema del embarazo es que hay unas enfermedades que le dan a la mamá, pero hay otras que le pueden dar al niño, entonces uno necesita hacer todo ese chequeo para que no le vaya a dar al niño una cosa que se llama lupus neonatal. Pero si uno tiene todos esos chequeos y todas esas cosas, con un año
previo, que la persona esté juiciosa y esté controlada de su enfermedad, puede quedar en embarazo. Ahora, la persona que está que tiene la enfermedad y queda en embarazo tiene que seguir tomando igual los medicamentos. Sí. Y son medicamentos que me imagino llevados de la mano del médico, no afectan para nada al bebé. Hay que hacer unos ajustes y hay que hacer unos cambios, y hay muchos mitos con respecto a nuestros medicamentos, y es muy frecuente que le quiten los medicamentos a los pacientes y eso termina siendo más perjudicial, porque el paciente que venía quieto hace una reactivación, y cuando el lupus se pone agresivo, ahí sí tenemos que usar medicamentos malos para los bebés y ahí sí se vuelve la cosa difícil. Fundación Gales, así lo vamos a encontrar en redes. De verdad que muchas gracias por acompañarnos hoy, y pues yo creo que esta es una nota que da para que el próximo año ojalá podamos seguir hablando del tema. Así que muchas gracias, y saben que el programa está a servicio de ustedes. Muchísimas muy gracias. amables. Las 3 gracias, nuestra cita diaria.